Gracias, nuestro hermano. Paz a vosotros. Vamos a estudiar, hermanos, hoy una parte de la Biblia, una enseñanza que es, desde el punto de vista de Jesús, una maravilla. Una historia de reflexión, de amor, una historia de compasión, de entendimiento del ser humano, de darnos la oportunidad de un regreso, de siempre saber que aunque estamos en la iglesia, necesitamos un regreso, un estar. Y esta es precisamente la historia del día de hoy. Voy a invitarles, hermanos, que abramos nuestras Biblias y leamos una parte de esta historia, porque vamos a irla desglosando durante esta mañana. Y está en Lucas capítulo número 15, versículos del 11 al 13. Y mis hermanos del sonido, si me pueden ayudar, porque se oye un poco extraño este micrófono, y así que puedan cambiarlo, como se oye cotidianamente, lo puedan mover, para que podamos también exactamente tener la oportunidad de escuchar la palabra de nuestro Dios y de que todos podamos comprender la importancia de estas enseñanzas que están en la Biblia. Gracias, mis hermanos del sonido. Dice Lucas, capítulo número 15. Los versículos están del 11 hasta el número 13. Inicialmente son los versículos que vamos a leer y dicen de la siguiente manera. ¿Estamos ahí? Y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Esta parábola de Jesús nos va a hablar acerca de una situación que ocurría en el tiempo de él. Había personas, hombres, mujeres, que en ocasiones decían: creo que esto no es lo mío, no es la manera en la que quiero estar, y se salían de la cuestión religiosa, de la cercanía con Dios, de las reglas que eran demasiado estrictas, las sentían así, y se iban. Y entonces esta situación ocurría en aquellos tiempos. Y yo creo que la Biblia tiene mucha razón. Dice Eclesiastés que lo mismo que fue, es lo mismo que será. Y también ocurre en nuestros tiempos. Ocurre de hermanos, de hermanas, que están un tiempo, entienden la doctrina, pero sienten que no es lo suyo, que no es esta la forma de vida que necesitan, y entonces se van y hacen su vida, y les va bien, les va mal, pero hacen su vida. Esta es una manera y una historia que Jesús toma. ¿Y por qué creen que la toma? La toma, hermanos, porque la mayoría de las personas que se iban o que se van, no regresan. Esa es la realidad. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista estadístico incluso, de todos los hermanos o hermanas que se han ido de la iglesia, muy pocos contados pueden ser los que regresan. La mayoría se queda en sus actividades, en sus trabajos, en su vida, en su matrimonio, en su pareja, en sus hijos. Se van y no regresan a la iglesia. Pocos son los que lo hacen, y es por eso la parábola de Jesús. La parábola es: ¿qué ocurre si tú puedes tener la oportunidad de reflexionar y de dar el paso que necesitas para así regresar? Porque la mayoría se queda, la mayoría no va a hacer eso, y entonces se va a quedar en donde está. Y les puede ir bien, les puede ir mal, porque conocemos personas, y la misma Biblia dice que hay personas que se alejan de Dios y les va bien. Y puede haber otros que digan: pero ¿cómo les va bien si se alejaron de Dios? Y la Biblia dice: mira, no tengas envidia de lo que ocurre con personas que son así. Eso no es un determinante para lo que significa la vida eterna. Lo es para su momento, pero lo que tenemos es temporal. Lo que realmente perseguimos es lo que es permanente. Y entonces la Biblia dice: sí, les puede ir bien o les puede ir mal. Y puede ser que tengan un buen trabajo, que tengan una ocupación, que tengan actividades que hacer, pero no están completos, les falta algo. Ese vacío existe en sus vidas, y entonces también ocurre. Pero también pasa de personas, hermanos y hermanas, jóvenes, adolescentes, que están en la iglesia, pero en realidad no están. Están aquí,
pero en realidad su mente, su corazón, su manera de pensar no está aquí. Y entonces también para ellos es esta parábola, el decir, ¿dónde te encuentras? Como cuando Dios vio a la primer pareja, ¿se acuerdan? Adán y Eva, y estaban en el huerto de Edén, y dice la Escritura que cuando ve que comen del árbol, se acerca con ellos y les dice, eija, es una palabra en hebreo. La palabra eija significa lamento, así como lamentaciones. La palabra eija en nuestra Biblia dice, ¿dónde estás tú? Pero si lo leemos en hebreo, dice eija. Y la palabra eija es no físicamente dónde estás, sino dónde está tu corazón, a dónde te fuiste. Lamento que te hayas ido. Y lo mismo ocurre con lo que tenemos aquí en la Escritura, en esta parábola. Dice la Escritura, había un hombre que tenía, ¿cuántos hijos? 2. Y uno de ellos dijo, ¿sabes qué, padre, papá? Ya me cansé de vivir contigo. Ya no quiero estar aquí. ¿Qué voy a hacer? Quiero que me des la parte que me corresponde. Si vas a dividir tu casa, dame la mitad. Para el padre esto representaba entonces darle el dinero que le correspondía a su hijo. ¿Se lo da o no se lo da? Se lo da. Miren, voy a releer el verso. Nuevamente estamos en el 11. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. ¿Qué muestra me da aquí de cómo somos los papás? El hijo me está pidiendo algo que sabemos no es prudente, pero entendemos que ya es adulto, que ya toma sus propias decisiones, que ya sabe lo que debe de decidir o no, o al menos eso queremos pensar. ¿Y qué hace el papá? No le reclama, no le dice, oye, te la voy a dar 10 años después, estás muy joven. ¿Qué hace el papá? Lo entiende, como muchos de nosotros, y dice, bien, entonces si piensas que ya es tiempo de que te vayas, entonces te voy a dar la parte que te pertenece. Se la da. Yo veo a un papá entonces ahí que comprende la naturaleza humana, la necesidad de desprendimiento, la situación de decir, dejo la casa, me quiero ir de aquí. Tendrá sus razones. Voy a hacer un pequeño recuerdo. ¿Ustedes se salieron temprano de sus casas? Algunos sí, y algunos no. Algunos que sí se salieron temprano tuvieron muchas razones. Porque no se llevaban bien con su papá o con su mamá, porque no se llevaban bien con sus hermanos. Un pretexto en ocasiones es casarse, ¿o no? Y dicen, ¿de qué manera me salgo de la casa que no se vea tan mal? En aquellos tiempos no había mucho el que me voy a vivir solo, ¿verdad? O sola, sino que el pretexto, ¿cuál era? Pues casar. Pero en el casamiento a veces les iba peor que en la casa, ¿no? Puede ocurrir. Pero había pretextos y era, me tengo que salir. Los papás lo entendemos y sabemos que esta es una circunstancia que ocurre en la vida. Y entonces el papá le da el permiso. No solamente el permiso, le da el dinero. ¿Sabía el papá que el hijo era inmaduro? Por supuesto que sí. ¿Le daría un consejo? Yo creo que sí. Pero al mismo tiempo, ¿qué le da? Le da el dinero. El hijo, con todo el dolor de su corazón, el papá lo deja ir y sabe que va a tener una experiencia, buena o mala. Va a ser su decisión. Y esa es la primera situación de enseñanza de esta parte de la Biblia. Nosotros como padres tenemos que aprender a dejar ir a nuestros hijos. Nos duela mucho o poco, ¿no? Dependen de los papás. Pero dejarlos ir, que hagan su vida. Sabemos que se van a equivocar, que van a tener situaciones difíciles. Lo que nosotros decimos es, el tiempo que estuvo con nosotros, lo vamos a enseñar para que tome decisiones correctas. Las decisiones que tome como adulto, maduro o inmaduro, le van a corresponder a él. Pero aquí está la enseñanza, hermanos, que tenemos de esta historia.
La historia dice, siguiente versículo, leemos el número 13. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Vean lo que dice la parte de la historia. El hijo menor tenía ya el dinero, estaba ahí, decía, ya tengo mi dinero, sigo viviendo con mi papá, estoy aquí en la hacienda, ya no me encuentro, ya no me hallo aquí, ya necesito otros lugares, otras vistas, otras maneras de existir. ¿Y qué hace? Se va. ¿Sí leen cómo pasa esto? Dura poco tiempo. Cuando ya tiene el dinero, dura poco tiempo con su papá, porque dice el versículo, y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió, ¿cuánto, hermanos? Lejos. Quiere decir que entre más lejos, mejor. No vaya a ser que me venga a visitar, no vaya a ser que se le ocurra venir a ver en dónde estoy, qué hago, en qué vivo, en dónde estoy, con quién tengo amigos. ¿A dónde se fue? Lo más lejos que pudo, a una provincia apartada. Sin embargo, como su inmadurez lo lleva a una consecuencia no correcta, dice la parte final del verso. Miren todo lo que ocurre en un solo versículo. Le dan el dinero, se queda con el padre, se va a una provincia lejos, lo piensa, porque estoy completamente consciente que dice, ¿a dónde voy? Lo más lejos que puedo. ¿Qué me llevo? Todo el dinero. Cuando digo juntar es que si tenía la casa, posiblemente la vendió. Y entonces dijo, ya tengo todo lo necesario y me voy, lo más lejos que pueda. Pero también en el mismo verso dice, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Es como un joven que es de la iglesia, que nunca ha vivido en el mundo, lo dejamos solo, ¿y qué le ocurre? Pues por fin, ya no tengo el yugo de mi padre, y entonces, ¿a qué? A conocer todo lo que jamás me habían permitido hacer, algo parecido o no, y entonces hace, y desperdicia la hacienda, se queda sin dinero. Todo ese esfuerzo de años del papá, el dinero que le dieron, la mitad de la herencia, del dinero que con tantos años trabajó el padre, se lo gastó en unos cuantos días, se lo acabó. Y entonces nosotros vemos, todo esto tiene una circunstancia y una situación muy complicada. ¿Cómo le va? Versículo siguiente, número 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle ¿a qué? A faltar. Dicen que cuando algo sale mal, hermanos, ¿qué ocurre? No solo eso, sino después todo sale mal. Él dice entonces, me gasté mi dinero, le quedaba poco y entonces se tuvo que poner a trabajar, ni modo, para poder tener con qué sostenerse. Pero tuvo otro problema más, ya sin dinero, se queda sin trabajo porque en el lugar en donde está viviendo, ¿qué pasa? Se acaba el trabajo y además de que se acaba el trabajo, comienza el hambre. Y entonces ya no solamente él sufría, sino la zona, todo alrededor en donde estaba. ¿Cómo viajo a otro lugar si no tengo dinero? ¿Cómo me instalo en otra parte si ya no tengo de qué forma? ¿De qué hago ahora? Porque no tengo la oportunidad, ya me la gasté, ya no lo tengo. Y estoy aquí y el trabajo se me fue. Yo soy seguro que son llamadas de Dios, ¿o no creen? No, pasa, hermanos, son llamadas de Dios. Decides, eres joven, eres inmaduro, te vas, decisión incorrecta. Situación diferente, lo más lejos que pueda para que no vengan mis padres, también. Pero cuando estás así, ya te gastaste todo, ¿de dónde viene el hambre? ¿Cómo es posible que llegue el momento en el cual ahora no tengas trabajo? Y así le ocurre a esta persona. ¿Qué más? Dice la siguiente parte del verso. Y fue, versículo 15, y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Miren que la historia, no crean que es circunstancial. Se imaginan a un judío,
a un israelita, a un hombre de Dios, que está acostumbrado a no tocar a los puercos, porque para él tocar el cuerpo muerto de un animal es inmundicia, y tener que alimentarles, tener que comercializarlos, porque era lo poco que había, tener que trabajar con ellos. ¿Se imaginan el grado de humillación físico, laboral, moral, espiritual que significaba para este joven dedicarse ahora a una actividad completamente distinta a lo que había planeado? Él había planeado disfrutar la vida, ¿o no es así? Me imagino a este hombre en una playa, bueno, no sé si estaban cerca las playas, ¿verdad? Con hermanos, su coco, ¿no? Ahí en la hamaca disfrutando el sol. ¿Qué esperaba de la vida? Pues algo completamente distinto. ¿Le duró? Le duró poquito. ¿Lo disfrutó? Muy poquito. Y cambió su vida y ahora estaba alimentando puercos. ¿Qué enseñanza tenemos de esta historia? Yo creo, hermanos, que tiene mucho, ¿verdad?, que enseñarnos, como dice nuestra hermana. Tiene mucho que ver con lo que significa nuestra manera de ver la vida y de entenderla. Yo les decía que esta historia no la tomen solamente para aquel que se va de la iglesia. No la tomen solo para él o para ella. Tómenla para los que estamos en la iglesia y que de alguna manera hemos malgastado nuestro tiempo en actividades, en formas, en situaciones y sobre todo en no crear un vínculo con Dios, en tenerlo cerquita, pero no tener un vínculo con Él. Y entonces al no tenerlo, nos sentimos fuera de lugar, desprendidos, incorrectos, en el lugar inadecuado y quisiéramos salir corriendo de donde estamos. Esto nos ocurre también aún estando en la iglesia y es por ello que dice Proverbios capítulo número 24. Proverbios, vamos a abrir la Biblia y vamos a leer la escritura y nos dice de esta manera. Proverbios 24. Vamos a leer el versículo número 34. Proverbios 24, versículo 34. Dice así la Biblia. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Dice este texto, mira, cuando no quieras que algo te ocurra mal, te va a salir todavía más complicado. Te corren del trabajo, te enfermas, el esposo o el marido comienza a tener problemas contigo, la esposa contigo, se vuelve un caos, el hijo ya se quiere ir de la casa y se vuelve un problema. ¿Qué dice la Biblia? Así vendrá como caminante, como si tú estuvieras en un lugar parado. Yo no quiero que venga la necesidad, pero la necesidad viene a mí. Y yo quisiera hacerme a un lado. ¿Y qué pasa? Cada vez que me voy, Él viene y la necesidad se acerca a mí. Y dice la Biblia, tu pobreza como alguien que se quiere escudar de que no ocurra, pero ahí está. Y entonces es por ello que dice la Escritura, así pasa. Eso en ocasiones decidimos mal y la decisión nos lleva a otra cosa que nos va todavía más mal, más malo y peor. Y se van juntando las cosas, como decimos coloquialmente, como si fuera una bola de nieve, ¿no? Que comienza un pedacito y se vuelve toda una cuestión complicada a resolver. Bien, dice la Biblia, hermanos, también, capítulo 16 de Proverbios, versículo número 18. Proverbios nos va también a dar un consejo acerca de esto y nos dice en el versículo 18, antes del quebrantamiento es, ¿qué? La soberbia. Lo voy a releer. Vean, hermanos, las cosas no siempre ocurren por casualidad. Las cosas no ocurren solamente porque sí, y más cuando uno es hijo de Dios. Dice la Escritura que si fuéramos bastardos, bastardo es aquel que no es hijo, las cosas van a ocurrir y ya. Pero cuando uno es hijo, Dios nos pone ciertas cosas en la vida para llamar nuestra atención. Y entonces debemos agradecer a nuestro Dios que eso ocurra. Miren lo que dice el versículo 18. Antes de que te quebrantes, ¿qué existió en ti? La soberbia. Antes de que te hayas caído, ¿qué existió en ti? La altivez del espíritu.
¿Cómo vimos a ese muchacho imprudente? ¿Altivo o no? Por supuesto. ¿Soberbio? Por supuesto. ¿Qué decía o pensamos que decía? Ya no necesito a mi padre, ya no lo necesito, es más, me estorba. Lo más lejos que pueda estar, mejor. ¿Qué más? Vemos a este muchacho altivo, diciendo, yo voy a poder lograr todo lo que quiera, no lo necesito a nadie más. Es más, ni siquiera a Dios necesito, no lo necesito a Él. Cuando pasa esto, el proverbio con un hombre muy sabio, que había visto tantas cosas y que a él mismo le habían pasado, que dijo, me he dado cuenta, no hay manera de equivocarse. La mayoría de la gente que tiene quebrantamiento, que le ha salido mal, que algo se rompe, es porque antes esa persona fue soberbia. Segundo, si se ha caído y la caída es muy fuerte, es porque antes hubo altivez de espíritu. Y entonces, esa es la historia que tenemos el día de hoy. Una historia de altivez, de soberbia, de decir yo puedo conmigo mismo, no necesito a Dios. Y entonces yo les decía las dos cosas, aunque estoy en la iglesia, a veces me siento lejos de aquí. A veces me siento que no estoy, que no me mueve, que hay algo que me está pasando, que canto, pero que no está saliendo de mi alma, que leo el verso, pero que no está dándome la validez que necesita mi vida. Y entonces, en ese momento es cuando viene la importancia de esta parábola. Es el momento. Jesús los conoce y entonces toma el momento completamente adecuado para hacernos recapacitar. En griego, porque acuérdense que la Biblia se escribió en el Nuevo Testamento en griego. La palabra se pronuncia así: eis euton de elton. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué significa? En español es entrando en sí mismo. ¿Por qué digo entrar? Y el griego es tan específico en eso, porque estaba afuera, porque no estaba en mí, estaba afuera. ¿Qué necesito? Regresar a mi pensamiento, a mi manera, a mi entendimiento, a lo que he aprendido, a lo que me enseñaron desde pequeño. Y entonces esta expresión es, y así se llama nuestro tema, entrando en sí mismo. ¿Qué maravilla es cuando un ser humano puede saber que los pies los tiene afuera? O al menos uno, porque a veces decimos eso, ¿no? Tiene medio pie adentro y medio pie, un pie adentro y un pie afuera. Pero qué bueno es, primero, entenderse y decir, sí, es cierto, tengo un pie afuera, o los dos. Y después, ¿qué sigue? Entrar en mí mismo y entonces decidir qué voy a hacer con eso. Si voy a estar ahí o me voy a regresar. Dice la Biblia, hermanos, en Lucas capítulo número 15, que estamos leyendo, y esta es la reflexión de Jesús, que para mí, por eso es que el Hijo de Dios es tan importante, tan maravilloso, tan específico, tan conocedor de nuestra naturaleza humana, porque vean cómo transforma esta parábola en una historia que puede ser de muchos, pero la transforma en un momento de personas, de nosotros, de humanidad. Y nos dice lo siguiente, capítulo número 15, versículo, voy a leer nuevamente el 15. Dice así: y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Llega un momento en el que nos pone a este hijo con mucho dinero anteriormente, con un padre que lo amaba, con un lugar donde lo querían, donde él soberbiamente y altivo de corazón dijo, yo no los necesito, y que en ese momento, hermanos, dice, tengo tanta hambre, cosa que no había experimentado en su vida. Él no sabía de cuestiones de amargura, no sabía de cuestiones de rencores, de tratos, de malos tratos, de hambre. Y entonces, ¿qué dice el versículo? Tenía que darle de comer a los puercos. Y lo que les daba de comer, quisiera que él se los comiera. ¿Se imaginan a qué grado? Y que Jesús es tan claro para llevar a ese punto y de decir,
¿cómo me gustaría? Tengo tanta hambre que me gustaría comerme lo que le estoy yo mismo dando a estos animales. Pero ¿qué pasaba? Nadie se las daba porque no eran para él. ¿Para quién eran? En ese momento, ¿se imaginan el valor de un puerco? ¿Cuánto costaría? El que si no había que comer, lo que costaría tener un puerco bien alimentado. Y entonces tenía que trabajar de eso. Dice entonces el versículo, y volviendo en sí. Esta es la expresión en griego que tenemos el día de hoy. Eiseuton de eutón. ¿Qué significa eso? Entrando en sí mismo. Y esto nos va a servir a todos. Le sirve al hermano que ha sufrido o que está sufriendo. Le sirve al hermano que hoy tiene un buen trabajo, pero que se siente y sabe que está lejos de Dios. Le sirve al hermano que se ha alejado y que ya no está aquí y que ya no está con nosotros y que siente que allá afuera le está viendo bien y que no necesita de Dios. ¿Qué necesita? Dice el verso. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo, perezco de hambre. Y aquí es la decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ¿qué más, hermanos? Y contra ti. ¿Qué les parece esto? No se pueden mencionar estas palabras si no uno regresa a sí mismo, si no uno ha entrado nuevamente a una reflexión interna de decir, ¿qué cosa he hecho mal? ¿Dónde estoy? ¿En dónde me encuentro? Y este joven dice, en la casa de mi papá hay tanta gente que come tan bien, que les va bien, y son los jornaleros, ni siquiera son los hijos, son los jornaleros. ¿Qué entiende? Que con su papá, ¿cómo estaba? Bien. ¿Que lo había valorado? No, que no lo había valorado. Que pensaba que con insensatez, que eso no necesitaba en su vida, que eso no era lo que requería. Pero hay muchas maneras. Hay ocasiones en las que estas reflexiones de volver a entrar en sí mismo no son solo por el hambre. En ocasiones es aquel que se enferma de algo. En ocasiones es cuando tenemos un luto por algo, porque la pareja se fue, porque ya no está con nosotros, porque tenemos que sufrir eso, porque tenemos que salir adelante por nosotros mismos, porque tenemos que hacer cosas diferentes, porque nos deja el trabajo, porque alguien nos deja en alguna circunstancia de nuestras vidas. Hay muchas formas, muchas maneras. Y dice aquí, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué maravillosas palabras. Esto no lo puede hacer cualquier persona. Es por ello la importancia de la parábola, porque Jesús toma esta enseñanza y dice, la mayoría de las personas que se van, ¿dónde se van a quedar? Allá afuera. La parábola la trae Jesús, la analiza y la historia la coloca en un punto en el cual pone a un ser humano, a un joven, y dice, miren lo que ha sido capaz de regresar, capaz de encontrarse consigo mismo, de entrar en su corazón y de decir exactamente qué necesito en la vida. Esto es lo que el ser humano requiere. Requiere el decir, ¿sabes qué? Necesito tu abrazo, tu comprensión, tu cariño. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que no solamente es humano, sino es Dios también. Cuando esta parábola la pone Jesús, Él está hablando de nuestra necesidad de Dios, de esta situación en la cual nos alejamos de Él, empezamos a vivir, a crecer y empezamos a salirnos de nuestros pensamientos y dejar a Dios a un lado. Y entonces ya no es importante para nosotros. Y hay momento en el cual tenemos que dar ese regreso y entonces hacer como Él, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese regreso tiene que ver siempre con nuestra manera de entender la existencia que tenemos, la vida, reflexionar y decir, aunque estoy en la iglesia, necesito ligarme nuevamente con mi Dios. Necesito llenar ese vacío que he dejado porque yo mismo me he alejado de Él. Y entonces dice, número 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, viólo su padre
y fue movido a misericordia, y corrió y echóse a su cuello, ¿y qué más? Y besóle. El padre estaba en su casa, sin la mitad de su hacienda. ¿Creen que le importaría? Se lo llevó mi hijo. ¿Qué le importaría? No iba él a ir por el hijo. Fíjense qué interesante es eso. ¿Por qué creen que no iba a ir por él? Porque si va por él, entonces le resuelve el problema, le resuelve la vida, le resuelve la situación. Si el padre va por él, ¿qué aprende el hijo? Pues lo puedo volver a hacer. ¿Qué va a ocurrir? Mi papá va a ir por mí o mi mamá va a ir por mí una y otra vez, y eso no va a tener fin. ¿Qué pasa? El padre se mantiene donde está. Si quieres encontrarme, ¿dónde estoy? Aquí. Y si esto se trata de Dios, ¿dónde encontramos a Dios? Aquí. Dios no va a ir hasta su casa, no va a hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros entrar en sí. Pero hay algo que es sumamente importante. Cuando el hijo decide regresar, ¿cómo está el padre? Con los brazos completamente abiertos. ¿Sí o no? Fíjense qué maravilla. El padre, ¿qué hace? Releo el versículo. Y levantándose vino a su padre. Y como aún estuviese, ¿qué dice la Biblia? Lejos, viólo su padre. ¿Qué fue lo primero que sintió el padre? Amor, misericordia, el abrazar a su hijo, el tenerlo cerca. ¿Cómo le llamamos a todo eso? Misericordia. Y entonces dice, fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello, ¿y qué más? Y besóle. ¿Qué momento, ¿no? El hijo humillado, sentido de una forma que sabía que había desperdiciado el dinero de su padre, de alguna forma se sentía que no estaba en el momento y en el lugar correctos, y en ese momento, ¿qué hace el padre? El padre lo mueve la misericordia. ¿Qué padre o qué madre, cuando el hijo comprende la realidad de la vida, no va a abrir sus brazos para traerlo de regreso? ¿O no? ¿Quién de ustedes se atrevería a dejar al hijo con los brazos cerrados y decirle, te fuiste, te gastaste mi dinero, no te acepto? ¿Haríamos eso? Hermanos, muchos sí, pero la parábola ¿a dónde nos orienta? No, este padre es distinto, este padre es diferente. Este padre, ¿qué hace? No solamente lo ve, corre hasta donde está, corre hasta allá, no el hijo, sino ¿quién? El padre. Lo toma del cuello, ¿y qué más? Y lo besa. Este es el acto más grande de misericordia que vemos de un padre con su hijo, de una madre con su hija, de un padre con su hija. Y hermanos, esta parte de la Biblia entonces nos habla de esto humano, pero también nos habla de nuestro Dios. ¿Qué pide nuestro Creador? Regresa, reflexiona. Si te has ido de la iglesia y ahorita está en la transmisión viéndola por alguna casualidad, ¿qué tendría que pensar ese hombre o esa mujer? Ya es tiempo de regresar. Estoy segurísimo que si regresa, Dios lo va a amar con la gran misericordia que Él tiene. Pero también es para nosotros, que estamos aquí sentados y que hemos tenido nuestras crisis, hemos tenido nuestros momentos de incertidumbre, que hemos tenido nuestros momentos de duda y que a veces esa duda dura y nos hace llegar tarde, no ir, no sentir, no cantarle al Creador, no concentrarnos en lo que Él nos da. Y entonces necesitamos un regreso, necesitamos entonces reencontrarnos. Y lo maravilloso de eso es que cuando el ser humano da el primer paso, ¿qué hace Dios? Estoy completamente dispuesto a recibirte en todo lo que necesitas. Versículo que leemos. ¿Qué dijo el hijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué pide el hijo? Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estando lejos, vióle su padre y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal, vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano, zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era. ¿Y qué le ha ocurrido? Y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a llenarse de gozo. Qué historia de verdad y qué manera de conmovernos Jesús con esta maravillosa narración. ¿Qué es lo que ocurre? No solamente lo recibe como hijo. Él le dice, hazme como uno de tus jornaleros, no necesito más. Vean lo que aprendió. Se fue un hijo imprudente, ¿y cómo llegaba? Un hijo ahora con la prudencia que necesitaba. Se fue un hijo inmaduro, insensato, altivo. ¿Cómo regresó? Un hijo humilde, porque nos rompe la vida. Las experiencias de la vida nos rompen de una u otra manera. Y regresa, hermanos. Y cuando regresa, el padre se da cuenta de la transformación del hijo y ¿qué le dice? Estaba muerto y ahora ha revivido. ¿Se imaginan para un padre, para nuestro Dios, cuando un ser humano tiene esta capacidad de retorno, que se mueve por sí mismo y regresa de donde vino? Dice el versículo entonces, sacar el principal vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano, zapatos en sus pies, vamos a matar el becerro grueso, vamos a comer, vamos a hacer fiesta. Y esta es la alegría más grande que puede tener una familia. Así que el día de hoy quiero pedirles que reflexionemos en esta historia, que lo que sucede aquí, en este momento, en este pasaje, Jesús no lo dijo solamente por eso que los escuchaba. Ese es lo más grande. Jesús siempre lo ve con una perspectiva futura. Y lo dijo para los que estamos aquí sentados, que necesitamos de Dios, que necesitamos reencontrarnos con Él y decir, es cierto, tal vez no he hecho todo bien, pero es momento de decirle a Dios, me siento diferente, no es lo mismo y quiero regresar a lo que tenía. ¿Qué va a hacer Dios? Darnos, llenarnos, movernos y Él mismo transformarse en misericordia. Por eso es que para mí, y yo creo que también para ustedes, es tan valiosa la palabra de Dios. No tiene manera de tanta enseñanza, de tanta profundidad, de tanto conocimiento humano para que nos haga recapacitar en lo que somos. Y aquí avanzar día con día, retornar cuando es necesario. Cuando estamos haciendo las cosas bien, dice la Biblia, no te canses de hacer las cosas bien. Y entonces tener la oportunidad de ser levantado. Quiero leerles Proverbios 16 que habíamos leído hace tiempo, ¿se acuerdan? Con estos versículos voy a terminar y dice así. Y voy a poner unas diapositivas. Proverbios capítulo número 16. Dice de la siguiente forma. 16 y leímos el versículo 18. ¿Recuerdan el versículo, verdad? Dice el 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del corazón, la altivez de espíritu. El entendido en la palabra hallará bien y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado entendido y la dulzura de labios aumentará la doctrina. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más erudición de los necios es la necedad. Se creen eruditos, pero se vuelven necios. Pero la Biblia dice, el sabio de corazón tiene entendimiento. La dulzura de los labios aumentará su doctrina. Proverbios capítulo 29, cambiamos nuestras hojas, versículo número 25 dice así. Proverbios 29, versículo número 25, dice la palabra de Dios. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ¿qué le va a ocurrir? Se va levantado.
¿Este hijo pródigo fue levantado? ¿Sí o no? ¿Cómo se sintió al ser levantado? ¿Se imaginan? Cuando sintió los brazos de su padre, el beso, el abrazo en el cuello, el recibirlo, el vestirse nuevamente de esa manera, el colocarlo en un lugar especial. Hermanos, qué maravilla para este hijo y qué aprendizaje de vida. Así que entonces, esto es lo que nos enseña nuestro Dios. Voy a poner unas diapositivas para terminar, que dicen de la siguiente manera. Mis hermanos, si me ayudan, por favor, a colocarlas. Primero, pródigo es aquel sujeto que malgasta su patrimonio sin justificación o que muestra un desprecio por aquello que merece estima. No solamente es el dinero, sino es todo aquello que merece estima. Y esta es una historia. Dos amigos andan juntos por una calle de una gran ciudad. Los envuelve el ruido intenso de aquel lugar, como ahorita, ¿no, hermanos? Que estamos aquí en la predicación y se escucha de todo, así igual. Los dos amigos son diferentes y se nota en su andar. Uno es criado desde niño en la ciudad, una criatura del asfalto. El otro es un hombre de campo, está de visita. Lleva ropa sencilla, mirada inocente. Anda con pies apresurados porque quiere seguir a su amigo. De repente el hombre de campo se para, toma del brazo a su amigo y le dice: escucha, está cantando un pájaro. El amigo le contesta: no digas eso, aquí no hay pájaros, no te detengas, y sigue adelante. Al cabo de un rato, el hombre del campo, disimuladamente, deja caer una moneda sobre el pavimento. El amigo se detiene y le dice: espera, ¿se ha caído algo? Sí, claro, ahí estaba la moneda sobre el pavimento. El hombre del campo sonríe y le dice: tus oídos están afinados al dinero. Y eso es lo que oyen. Basta el sonido mínimo de una moneda sobre el asfalto para que se llenen tus oídos y se paren los pies. Estás a tono con lo material. Y eso es lo que oyen tus oídos, lo que ven tus ojos y lo que desea tu corazón. Oímos lo que queremos. En cambio, estás desafinado ante los sonidos de la naturaleza. Tienes muy buen oído, pero estás sordo. Y no solo sordo de oído, sino del corazón. Estás cerrado a la belleza, a la alegría, a los colores del día, a los sonidos del aire. Andas desafinado. Y además te digo, el pájaro sí había cantado. ¿Qué les parece esta historia, hermanos? ¿Nos parece o no? A veces nos quedamos tanto metidos en algo y es normal porque tenemos que vivir de esto, el trabajo. Levantarse temprano, hacer esto, el negocio, la escuela, el trabajo, donde vayamos. ¿Y qué se nos olvida? Lo importante, lo que es nuestro Dios y lo que Él nos da. Siguiente parte. La actitud del hijo pródigo manifiesta la negación de nuestra realidad espiritual de pertenecerle a Dios, de estar bajo su cuidado y sobre todo bajo su dirección. ¿Qué hace el hijo pródigo? Dios, no te necesito. Padre, no quiero estar contigo. Niego que Él es parte de mi vida. El dejar el hogar en búsqueda de falsas y seductoras maneras de vivir manifiesta la emancipación que quería el hijo en relación con el padre. Es manifestar con soberbia y orgullo que valía por sí solo. Por lo tanto, su ego es desmedido. Hermanos, no significa esta historia que nuestros hijos no se vayan, que no nos los dejemos ir. De eso no se trata la historia. No se trata de que el hijo tiene la oportunidad de encontrar un trabajo, una profesión, una manera. Eso no se trata. Se trata del desprendimiento, de la falta de sensatez hacia Dios, de la falta de sensatez hacia los demás, de la soberbia de lo que significa la vida y de la altivez del corazón. Esa es la esencia de la historia. Seguimos leyendo. La vida misma nos pone en situaciones difíciles donde se manifiesta la fragilidad humana, la fragilidad de nuestras decisiones. El hijo equivocadamente malgasta toda su hacienda y esto lo lleva a vivir en la miseria total, en el fracaso, en el dolor y en la oscuridad. Hay una frase que dice así: por nuestra codicia, lo mucho puede ser poco, pero por nuestra necesidad, lo poco, ¿en qué se transforma? En mucho. Y aquí queda perfectamente en esta parábola. Esta expresión que leímos significa entrando entonces en sí mismo. ¿Qué es esto?
volver en sí mismo, regresar a lo que realmente soy. Así que, hermanos, esa es la historia, este es el regreso que queremos, esta es la situación que como humanos necesitamos. Y esto es para todos. Dice el Salmo 27. Nos ponemos de pie y leemos juntos el Salmo número 27, que dice de la siguiente manera. Salmo número 27, del 1 hasta el 6, la palabra de Dios dice así. Capítulo 27 de los Salmos del 1 al 6. ¿Estamos ahí? Bien, antes que lean esto, uno me puede decir, bueno, ¿le fue bien a ese hijo pródigo o no? ¿De regreso estuvo bien o no? La siguiente pregunta diría, bueno, ¿y qué tal si yo me humillo? Regreso y espero que me vaya como la parábola y mi papá no me recibe con los brazos abiertos, no me da dinero, no me viste, no me da lo que esperaba. ¿Qué hago? ¿Sigo pensando en que el hijo pródigo existe? Quiero platicarles antes de leer el Salmo 27 de una parte de la historia que está en Habacuc. Y Habacuc nos escribe esto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque mienta la obra de la oliva, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, no hay nada. Pero con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Esto lo escribió Habacuc. ¿Saben por qué? Porque hay cuestiones en las que nosotros ya completamos el ciclo, y lo aprendimos y regresamos. Pero hay ocasiones que necesito un poquito más, aunque me duela. Y entonces, ¿qué pasa? No veo vacas en el corral. ¿O no es así, hermanos? Así lo dice. Veo y no hay vides, no hay fruto. Y entonces, todavía no termino mi ciclo. Y cuando lo termine, decimos, Salmo 27 del 1 al 6, leamos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca, y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmearé a Jehová. No tenemos más palabras. David lo dijo todo. ¿O no es así, hermanos? Dios los bendiga. Paz a vosotros.